Buenos días, bienvenidos a República. En este viernes 25 de octubre les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a conocer las acciones que ejecuta el gobierno en materia de salud y los ejes que definen el Plan Nacional de Salud que anunció el presidente en su discurso de 100 días de gobierno. Hablaremos también sobre el aumento de los casos de dengue y otras enfermedades causadas por el zancudo Aedes aegypti, de acuerdo con el registro epidemiológico del sistema de salud. Asimismo, qué planes y acciones se están ejecutando para hacer frente a este brote. Otro aspecto también importante es saber el avance en la ejecución del préstamo de 170 millones del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que fue aprobado en la pasada gestión. Como saben, la obra más importante es la construcción de un nuevo Hospital Rosales. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, como ya le contábamos en la introducción de este espacio, vamos a conocer esta mañana las acciones, los planes, las medidas que está ejecutando el Ministerio de Salud y los ejes principales en este quinquenio. Damos la bienvenida a la ministra de la institución, la doctora Ana Orellana Bendec. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto, Bienvenida. Wendy. Encantada de estar aquí y de llegar a la teleaudiencia a través de ustedes. Perfecto. Ministra, hay mucho que conversar esta mañana, sobre todo planes y acciones que ustedes están ejecutando como Ministerio de Salud frente a situaciones que pueden ser complicadas, pero más adelante vamos a detallar sobre esos aspectos. Me gustaría iniciar con el Plan Nacional de Salud que el presidente Nayib Bukele anunció a finales de agosto. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles concretos de este plan. ¿De qué plan estamos hablando? ¿Qué contiene? ¿Cuáles son los ejes principales? Ok. Un plan es ya la forma de ejecutar una política. O sea, un plan, tenemos la Política Nacional de Salud, eso está inmerso en el Plan Cuscatlán, que tiene como los grandes lineamientos, las grandes estrategias y caminos que el país debe tomar, profundizar algunas cosas de la reforma y otras que están encaminadas en la visión de esta nueva administración, la administración del presidente Nayib Bukele, y cómo ayudar y promover la salud de la población y prevenir la enfermedad. Un plan es cómo se va a hacer eso. Sí. Entonces, es una especie de hoja de ruta, ¿no? Es una hoja de ruta, por supuesto, es un documento muy complejo, muy técnico, y lo novedoso de esto es que no se ha tenido un plan así que conjunte todas las estrategias encaminadas a promover la salud en la población y a cuidarla, fortalecerla, y sobre todo, lo más novedoso, y es la visión que siempre ha tenido el presidente Bukele, es tener a todas las instituciones, ¿verdad?, que hacen salud en un gabinete de salud y que éstas trabajen juntas para elaborar ese plan. Usted acaba de decir, ministra, que se va a profundizar aspectos de la reforma de salud que se ha hecho en el pasado, pero se van a incluir otros, ¿como cuáles, por ejemplo? Como la primera infancia, por ejemplo. El tema de la primera infancia, que es un tema muy importante de la primera dama, Gabriela de Bukele, es un tema muy novedoso. Se ha trabajado el tema de recién nacidos, el binomio madre-hijo y todo, pero han sido como estrategias un poco aisladas y que en su conjunto no suman, pero incorporarlas en una estrategia, como la estrategia de primera infancia, que involucra desde que nuestras mujeres se embarazan, todo el proceso de control hasta el trabajo de parto, que es una situación muy delicada en la vida de una mujer y su bebé en útero, y luego el recién nacido, las primeras horas. Esas primeras horas son cruciales tanto para ella como para él. Entonces, conjuntar todas esas estrategias a fin de brindarle a la mujer un parto humanizado, ¿verdad?, brindarle toda la ayuda necesaria para enfrentar el nuevo reto de crear a su bebé, de darle todas las herramientas necesarias. El tema de la lactancia materna se retoma y se hace mucho más fuerte, ¿verdad?, evitando en las canastillas maternales, por ejemplo, la pacha, ¿verdad?, o sucedáneos de la leche. Es todo un andamiaje.
¿Y este plan cuenta con un diagnóstico para conocer las realidades de la población? Por supuesto. Para hacer la política nacional de salud se tuvo que hacer un diagnóstico. Y luego, para hacer el plan nacional de salud, hay que profundizar en el diagnóstico, y hoy que ya estamos ejerciendo nuestra labor todos en las instituciones que hacemos salud, entiéndase IS, entiéndase COSAM, entiéndase IRRI, Ministerio de Salud, incluso la Dirección Nacional de Medicamentos y otras instituciones como la PNC, que tiene sus clínicas, etcétera, Fosalud. Entonces, ya todos juntos comenzamos a estructurar un plan que sea unificado y que todos echemos a andar. De la misma forma como se maneje el tema de primera infancia con todos sus elementos y estrategias, se va a manejar en todas las instituciones que tienen maternidad, independientemente sea el nombre de la institución. Yo decía al inicio que no se conocen detalles actualmente del plan. ¿No es público este documento? No. ¿Está en información reservada, como se dijo? Sí, por supuesto. De hecho, nos preguntaban hace poco sobre eso, y el tema es que es un documento en construcción. De hecho, ya está en validación. Ya en unos días más se lo presentaremos al señor presidente para que lo conozca a profundidad. Él sabe perfectamente sus contenidos, igual la primera dama, ¿verdad? Porque están involucrados en la formulación del documento, y el personal técnico ha estado trabajando muy duro de todas las instituciones, y nosotros también los titulares de estas instituciones sobre esta formulación. Y la reserva se hace más que todo porque, siendo un documento en construcción, puede generar muchos inconvenientes, y no podemos estar revelando un documento que apenas se construye, o sea, que se conjunta, ¿verdad? Pero sí va a ser público en su momento. Sí, por supuesto. Ahora bien, me acaba de confirmar que es un proceso que sigue, que el documento todavía no está listo. Ya está listo. Hay elementos, ya está listo, pero ha estado en construcción. Sí, está en validación. Es decir, no se ha estado ejecutando hasta el momento porque lo tienen en validación. Claro que sí, o sea, las estrategias que están inmersas ahí, que están conjuntadas ya en grupos de trabajo para fortalecer lo que se pretende hacer, por ejemplo, en primer nivel de atención, por ejemplo, en primera infancia, que conjunta muchas estrategias, ¿verdad? Como el control prenatal, la atención preconcepcional, etcétera. Ya están conjuntadas, pero esas estrategias se siguen haciendo. O sea, nosotros seguimos trabajando. La salud no puede esperar a que esté formulado un documento. El documento lo que nos va a servir es nuestra guía, nuestro documento madre, para poder hacer lo que tenemos que hacer y que ya no se dupliquen esfuerzos, porque ese era un problema. Se estaban duplicando muchos esfuerzos, y las mismas instituciones haciendo lo mismo con los mismos grupos poblacionales, descuidando otro. Entonces, eso ya no va a pasar. Me preguntaba esto, ministra, porque el presidente, en su discurso de los 100 días de gobierno, dijo que este plan ya estaba dando resultados. Exactamente. ¿Cómo puede dar resultados un plan que se está construyendo? Hablamos de un plan de 5 años y resultados en prácticamente pues unos meses de gobierno. Lo que sucede es lo que le vuelvo a insistir. Es un plan que conjunta estrategias que algunas ya están siendo ejecutadas. Por ejemplo, el tema de abastecimientos, el tema de abastecimiento de medicamentos. No podíamos esperar a que los equipos técnicos formulen un documento de la hoja de ruta a seguir, de una adecuada gestión, ¿verdad? Y una buena logística de abastecimiento de medicamentos a todos los centros de atención, en el ministerio, en el Seguro Social, etcétera. Eso había que hacerlo, y dio resultados. Y a los 100 días nosotros teníamos el 100% de medicamentos del cuadro básico, no solo del ministerio, sino que del resto de instituciones que componen el gabinete de salud. Entonces, eso no se puede detener. Entonces, las estrategias de trabajo siguen, ¿verdad? Hay estrategias que son de carácter permanente y que vienen orientadas por organismos internacionales, a la cabeza OMS, por ejemplo, OPS, que esas no se pueden soltar, no se pueden detener. El tema del VIH, el tema de TB, ¿verdad? Entonces, eso no se puede esperar a que terminen de hacer un documento que permita hacer una hoja de ruta más clara y unificada para todo el gabinete. Eso se tiene que continuar.
y los pacientes se siguen atendiendo. ¿Tienen ustedes una fecha específica para dar a conocer este documento, es decir, que sea público y que pase de esta fase deliberativa, como dice, es decir, información reservada y pueda ya la gente obtener los detalles de este plan? Sí, así como por el supuesto, yo pensaría que en un par de semanas, tal vez menos, ya estará el documento listo para ser publicado, ¿verdad? El señor presidente va a definir la fecha, pero el documento ya está en validación, está hecho ya el documento está hecho, ya está terminado, ¿verdad? Y solo está en validación. ¿Qué significa validación? Ya presentarlo, ¿verdad?, a autoridades institucionales, a otros equipos técnicos e incluso organizaciones de salud de Naciones Unidas, por ejemplo, para terminar, dar algunos ajustes y retoques, algunas cuestiones, pero ya está en validación. Eso significa que el documento está listo y luego ya se lo presentamos al señor presidente y él ya lo va a hacer público. Yo no pienso que pase más de una semana, un par de semanas para que eso suceda. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, ministra. Tenemos mucho más que conversar y les recordamos que estamos en las redes sociales. Puede enviarnos sus comentarios, sus preguntas. Aparecen en pantalla para comunicarse con la ministra de Salud. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, sobre diferentes temas, ejes centrales, medidas y acciones que está ejecutando este ministerio. Y hay algo que no puedo dejar de preguntarle, ministra, tiene que ver y que se ve con especial preocupación la situación del incremento de varias enfermedades de acuerdo al boletín epidemiológico que registra el Ministerio de Salud, sobre todo aquellas que tienen que ver con el dengue y también las enfermedades, las infecciones respiratorias agudas. Pero me gustaría que viéramos unos datos, una gráfica que tenemos del Ministerio de Salud para poder explicar el comportamiento de esta situación. A ver, dice situación acumulada del dengue en la semana 41 y un comparativo. Es la semana pasada, un comparativo del año pasado y donde se registran casos sospechosos de dengue. El año pasado se registraron 6.431 y este año 23.344. Así es. En la parte de fallecidos, me quiero detener porque es lo más grave que estamos viendo. Por ejemplo, en el año 2018 se registraron 4 personas fallecidas por dengue y este año 14. ¿A qué responde esta situación, ministra? Responde a varios elementos. Esto es multifactorial, ¿verdad? En Latinoamérica, y no lo digo yo, lo dicen organismos como PLISA, como OPS, Latinoamérica se ha convertido para este año en el año más epidémico para los países de Latinoamérica. Tiene que ver también con las determinantes sociales y tiene que ver también con zonas, ¿verdad?, húmedas. Tiene que ver también con muchos factores, a veces descuido de la población o estrategias que no están funcionando y no se están mejorando en el tema, por ejemplo, el dengue, en el combate del zancudo y de las larvas. Entonces, nosotros lo que encontramos cuando retomamos la cartera de Estado, y fue de las primeras cosas que pedí, viniendo yo de nivel operativo, sabía cómo se estaba moviendo el tema de dengue, la cantidad de febriles que estaban llegando y que no se podían dejar escapar. Lo primero que pedí era cómo estábamos. Vi la gráfica y me asusté. Realmente nos preocupamos mucho porque iba en franco ascenso. Aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Iba en un franco ascenso. Por aquí estábamos nosotros asumiendo más o menos, por aquí. Iba en franco ascenso. Y esto no es así de que llego yo y pum, le borro ahí y ya se detiene. Esto implica ver cómo están los procesos para eliminar los criaderos, las estrategias, qué se está haciendo, cuánto material tiene, cuántos equipos andan, cuáles son los planes.
Entonces empezamos a evaluar todo eso. La División de Vigilancia Sanitaria, la DVS, una de las mejores de la región, por cierto, y la Unidad de Control de Vectores me explicaron cómo estábamos y empecé a dar indicaciones, ¿verdad? Que tenía que hacerse jornada ya nacional, tenía que hacerse una jornada nacional, porque definitivamente cuando se comenzó a notar un incremento debió haberse tomado algunas acciones y no se tomaron. Por lo menos yo no encontré registros de indicaciones que se dieran específicamente para comenzar, a excepción... Pero si tenía la información, por ejemplo, de acuerdo a lo que registra el boletín epidemiológico, exactamente, ¿no? Aquí, y las autoridades, pues no sabría decir qué era lo que planificaban en ese momento. Lo que sí puedo decir que los equipos operativos de campo sí tomaban, planificaban fumigaciones, uso de herbicidas, etcétera, pero no había como una dinámica unificada y no se había generado una campaña grande. Nosotros hicimos 2. Esto subió exponencialmente y por eso es que se registraba la cantidad de febriles. Ahora tiene una tendencia a la baja, pero entiendo que todavía está en una situación de alerta, ¿no? Sí, pero está en una tendencia a la baja. En un par de semanas más llega a la curva amarilla, esta curva amarilla que está acá, y eso ya es zona prácticamente segura, se puede llamar. Al menos para nosotros, esto es importante porque refleja que si se toman las medidas correctas en el momento justo, pudimos haber evitado muchos de estos casos sospechosos, muchos de estos febriles, y no sabemos cuántos fallecimientos. El índice del larvario nacional, ministra, entiendo que es de 13. No, tiene que ser de 4% en los municipios, y eso se mide por municipios. Sí. Cada equipo operativo en campo tiene la medición, la forma de hacer la medición del índice larvario, y es una constante que se está haciendo. Y sí teníamos problemas con el índice larvario, que teníamos 51 municipios, me parece, cuando empezamos la gestión, con índice larvario arriba del 12%, lo cual es altamente peligroso. Pero entiendo que en San Salvador el índice larvario ronda el 27%, bastante alto. No, todavía no hemos llegado a ese punto. ¿De cuánto es el porcentaje de San Salvador? Que depende del municipio, pero estamos abajo del 12%. Hay municipios, hay zonas geográficas que sí todavía tienen cerca del 12% y son las que se están trabajando. Pero en realidad ya tenemos muy pocos municipios que estén en esa zona roja. De hecho, no tenemos desde la semana 40, me parece, si no me equivoco, ya no tenemos. Sí tenemos en zona de alerta, ¿verdad? Que es entre el 5 y el 11%, por decirlo, porque si tiene el 4, estamos bien. Larvas siempre va a haber, pero es un índice larvario que se puede controlar y que podemos controlar también la población de zancudos que pueden nacer de ahí. ¿Cuántos municipios hasta el momento tienen un índice larvario arriba del 4%, que es el permitido, como usted dice? Si mal no recuerdo, serían quizás como unos 27, 30 municipios, ¿verdad? Que están en amarillo. Es como un semáforo, sí. Verde, amarillo, rojo. Es como un semáforo. Si mal no recuerdo, la semana pasada teníamos como 27, menos de 30, cercano a 30. Entonces, por eso se continúa trabajando. Nosotros seguimos trabajando como que si estuviéramos en campaña. Seguimos trabajando, yendo a todos los lugares, y este descenso brusco de la curva, tal como la tienen ahí ya ustedes, ese descenso brusco significa que todas las estrategias, si usted mira, fue una caída fenomenal. En epidemiología no es tan frecuente ver eso. Ahora, el reto es mantenerse en esa tendencia a la baja. El reto es mantenerse a la baja, y vamos a la baja. Si mira, sigue en franco descenso, y eso nos da varias lecturas. La lectura es que las 2 jornadas nacionales que se hicieron con el concurso de instituciones, de todas las instituciones del Estado que colaboraron, sobre todo educación, ANDA, Ministerio de Obras Públicas, prácticamente todo, Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Protección Civil, etcétera, y algunas organizaciones no gubernamentales que se unieron, y algunas alcaldías, no todas, muy poquitas alcaldías que colaboraron un poco con esto, ¿verdad? Pero sobre todo el hecho de la población tomar conciencia, esto ayudó.
Ministra, hay también Esto otro ayudó punto, mucho a este descenso. Sí, hay otro punto importante y que también genera preocupación y tiene que ver sobre el comportamiento que están teniendo las infecciones respiratorias agudas, las conocidas como IRA, y me gustaría que viéramos también una gráfica, datos que registra el Ministerio de Salud. Ahí está, bueno, estamos hablando aquí de neumonía, egresos, fallecidos y letalidad por neumonía hasta la semana 41. En 2019 se registraron 792 fallecidos y en el 18, 584. Sí. Vamos a ver la otra gráfica. Ahí está. Infección respiratoria aguda a la semana siempre 41. Dice, comparando la tasa acumulada en esta semana de 2019, son 23.632 casos. Y si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, 22.674 casos se registraron. Hablamos de un incremento de 958 casos más. Viendo esta situación infecciones respiratorias, no de solo infecciones respiratorias, pero viendo esta situación y estos datos, ministra, ¿estamos ante una epidemia? No estamos ante una epidemia. Sí estamos en una situación de alerta, ¿verdad? Y si se fija en la curva, la semana 41 fue la semana de la tormenta de 17, ¿verdad? La emergencia que tuvimos por la cantidad de lluvia que nos cayó y que generó muchos problemas a nivel nacional, y ahí hubo el incremento, ¿verdad? En esa semana hubo el incremento, en la semana 41 exactamente. Pero ya va a la baja, aquí va la curva hacia la baja, ¿verdad? Porque se están tomando todas las medidas necesarias, como el tratamiento y diagnóstico precoz, y siguiendo los protocolos en los hospitales. Neumonía es un problema que siempre hemos tenido por la situación de que las familias no le dan mucha importancia al problema de la gripe, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, que son los niños y los adultos mayores, y lo llevan cuando ya están complicados. Lo llevan cuando ya tienen una bronquitis o ya tienen una neumonía. Pasan 3, 4 días automedicándolos con cualquier cantidad de medicamentos que compran en el mercado, que compran en la farmacia si pueden, para no llevarlos a los centros de atención. Ministra, tengo que hacer una pausa, genera problemas. pero vamos a seguir hablando sobre ese tema porque a la población le interesa mucho. Claro, por Hacemos supuesto. un corte y regresamos enseguida con más. No nos cambie. Regresamos, estamos conversando esta mañana con la ministra de Salud, Ana Orellana Bendec. Ministra, yo le preguntaba sobre el comportamiento de las enfermedades. Hemos visto ya cifras, datos que registran ustedes en el Ministerio de Salud, y un aspecto que preocupa mucho sobre las infecciones respiratorias agudas. Usted me confirma que no se trata de una epidemia sobre los casos que estamos viendo, sino que estamos en digamos, en una época de alerta. Exacto. Eso sí, y ahora le pregunto yo, ¿qué acciones, qué medidas está emprendiendo el Ministerio de Salud para poder evitar que esta situación de casos, de estos 950 casos adicionales al año pasado que se registran de las IRAs, se vaya a convertir en una epidemia? Esto es en base a educación. Esto tiene que ver mucho con la educación, con el autocuido y la atención precoz cuando las personas tienen los primeros síntomas. Siempre se le dice a los pacientitos, usted mira a su niño con moquitos en la nariz, eso no es normal, ¿verdad? Nadie tiene que andar escurriendo moquitos, llévelo, aunque no tenga fiebre, aunque no tenga problemas respiratorios, pero llévelo, porque las infecciones respiratorias son descendentes, es decir, comienzan en la nariz, pasan a la garganta, orofaringe, tráquea, los bronquios y luego los pulmones, y pasan muy rápido. Y tiene mucho que ver también el tema de las determinantes sociales. Si es un niño con algún problema nutricional, si es un niño que no está comiendo adecuadamente, si es un niño que ni siquiera está en control, ¿verdad? Con una familia de escasos recursos, etcétera, todas esas determinantes se conjugan, y cuando el niño capta una gripe, que es generalmente en lugares de hacinamiento, un microbús, un bus, una escuela, un aula de escuela, el mercado, la iglesia, un culto, ¿verdad? Un solo estornudo puede ser posible que lo enferme, y ese estornudo enferma a 10 personas y esas 10 personas enferman a otras 10, y es como se nos sube. Entonces, esto se combate más con la atención precoz,
¿verdad? No permitir que la infección siga descendiendo y no automedicar y el autocuido. Una simple mascarilla puede hacer la diferencia. No enfermo a nadie, pero tampoco me enferman a mí. Tener la responsabilidad de que si yo tengo tos, tengo gripe y trabajo en un lugar donde hay muchas personas, me pongo la mascarilla y yo no voy a enfermar a nadie, ni a mi grupo familiar, ni a mi grupo de trabajo. Ministra, quiero preguntarle sobre otro tema también que tiene que ver con el presupuesto. Para el 2020, el Ministerio de Salud incluye en su presupuesto 756 millones para el próximo año. Este año se ejecuta un presupuesto de 668.1, pero me quiero detener en un aspecto puntual. Por ejemplo, el escalafón. Ustedes han designado un poco más de 23 millones para el escalafón de salud. ¿Hablamos de todas las personas que tienen escalafón en el ministerio o solo de una parte? No, de todas las personas que están trabajando en el ministerio. Por supuesto que tiene su clasificación, porque no todas pueden acceder al escalafón, porque el escalafón tiene su propia normativa, es una ley y tiene su propia normativa. Entonces hay personas que no tienen el año, por ejemplo, no pueden acceder, ¿verdad? Hay personas que ya están pensionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el escalafón sí se va a cumplir, tal como lo dijo el señor presidente de la República en su momento, está dentro del presupuesto y se le va a cumplir a todo el personal. ¿Y estos 23 millones un poco más alcanza para cubrir el 8% que determina el escalafón? Sí, sí alcanza, sí alcanza. Le pregunto esto porque revisando datos anteriores, por ejemplo, este año no se dio el escalafón completo, se determinaron solo 17 millones, pero en otros años se ha dado el escalafón completo y se incluyen 32 millones más o menos para todo el personal de salud. Sí, pero no se cumplió, primero porque fue una situación que se tomó en el despacho sin mayor consenso, no se tomó en cuenta a las personas organizadas, ¿verdad? El personal organizado en los sindicatos para hacer un diálogo al respecto y no se dio. Pero también tiene que ver con la forma como se ejecuta el presupuesto. Tiene que haber una ejecución efectiva del presupuesto y se pueden tomar fondos de un lado a otro para cubrir algunas cosas y probablemente, no sé, por ahí estuvo la situación. En su momento vamos a hablar eso porque tenemos que hacer una auditoría financiera para poder determinar no solo ese problema, sino otras ejecuciones que hemos visto que no están muy claras. Pero este monto de 23 millones sí cubre a todo, sí cubre. Es decir, no se queda nadie, que tiene escalafón del Ministerio de Salud sin este beneficio. No se queda nadie fuera. ¿Usted está de acuerdo con este escalafón, ministra? Son prácticamente 24 millones al año en salarios que perfectamente se podrían utilizar, digamos, en otros rubros del ministerio. Bueno, en todas partes del mundo, los sistemas de salud, su mayor rubro donde se invierte mucho más es en el recurso humano. Eso no es solo en El Salvador, o sucede en cualquier sistema de salud en cualquier parte del mundo. Es donde se invierte más. Igualmente los trabajadores tienen derecho a incentivos. Pero en algo que sí hemos logrado ponernos de acuerdo en reuniones previas que hemos tenido con los sindicatos, ¿verdad? Porque hemos entablado una relación en donde estamos construyendo confianza, tenemos una mesa de trabajo, estamos de acuerdo de que el escalafón tiene que revisarse, ¿verdad? Ellos mismos también lo consideran un poco injusto al ver que las personas que ganan más reciben más y las que tienen menos reciben menos y no miran ese estímulo que se supone que era la naturaleza del escalafón, sí. Ese estímulo, esos incentivos a los que tiene derecho todo trabajador, público o privado. Sí, lo vemos en los 5 años, por ejemplo, se erogan entre 100 y 125 millones solo en aumentos salariales en este escalafón. Ministra, tengo algunos comentarios y preguntas para usted en las redes sociales y los vamos a pasar porque la gente ha querido participar. Ahí están. Dice, felicitar por la gestión de la señora ministra, decirle que como promotores de salud de Zacatecoluca cuenta con nuestro apoyo para incorporarnos a los planes de salud en beneficio de nuestra gente. Vamos con otro comentario o pregunta. Dice Sáenz, quiero decir que es primera vez en la vida que han venido a fumigar a mi casa. Me quedé sorprendida porque nunca lo habían hecho. Gracias por eso y tomar en cuenta a la mayoría de la población. Rafael Mengíbar dice, ministra, ¿existe la certeza de tener un real plan de salud integral que incluya atención pronta y medicamentos y no programas e inventos para paliar la situación de salud de los más necesitados? Sí. Sus respuestas. Sí, ok. No, bueno, las dos primeras, me encanta que la gente vaya percibiendo
que estamos generando un cambio cuando se deciden hacer las cosas correctamente, tal como nos lo pidió desde el principio el señor presidente de la República, que vamos a trabajar por el pueblo y en nuestro caso para la salud. En cuanto a lo que preguntaba sobre un plan real, por supuesto que existe un plan real. Por supuesto que nosotros tenemos, no estamos trabajando a lo loco y sí queremos dar respuesta a temas tan sensibles como es el tema de abastecimientos, ¿verdad? En 100 días y bajo la tutela y la orientación y el apoyo incondicional que nos dio el presidente Nayib Bukele, nosotros logramos tener el 100% del cuadro básico abastecido, ¿verdad? Y logramos tener el apoyo de otras instituciones, por ejemplo, como la PNC, porque los niveles de consumo de un establecimiento a otro cambian. En un establecimiento se puede consumir más rápido el acetaminofén, por ejemplo, o un determinado antibiótico que en otro establecimiento. Para cubrir el 100% de los medicamentos, ministra, ¿con cuánto presupuesto contó el ministerio? Para este año hubo alrededor de 35 millones de dólares y la compra conjunta fue de 29 millones de dólares. Se declararon muchos medicamentos desiertos y muchos de esos medicamentos que se declararon desiertos son medicamentos críticos. Son medicamentos críticos, hablamos de antineoplásicos, hablamos de inmunoglobulinas para el tema de insuficiencia renal, hablamos del factor 8 para los hemofílicos y hemos corrido. Hemos trabajado 7/24 para lograr tener esos medicamentos y que la población y nuestros niños afectados, nuestros pacientes que están viviendo con cáncer puedan tener acceso. No ha sido fácil, Wendy, no ha sido fácil, nos ha costado a todo. Hemos tenido el concurso no solo del señor presidente, de la primera dama, porque la primera dama también hizo una compra, porque tuvimos que declarar urgencia debido a ese desabastecimiento que teníamos, porque había desabastecimiento del 40% en algunos lugares, hacer una redistribución, todas las estrategias necesarias para lograr abastecer todos los centros de atención. Trabajamos día, noche, fines de semana, compras urgentes, ¿verdad? Se buscaron fondos dentro del presupuesto que ya estaba en ejecución para poder, y con el apoyo también del ministro de Hacienda, ¿verdad? Para poder hacer esas compras, agilizar los procesos, para poder tener a bien informarle a la gente y decirle, hoy sí tenemos medicamentos. Ministra, al revisar el presupuesto, si bien tiene un incremento con respecto al de este año en el Ministerio de Salud, observamos que hay rubros, por ejemplo, en el primer nivel de atención que tienen un descenso. Y yo he hecho una suma, por ejemplo, para determinarlo por regiones, occidental, central, metropolitana, paracentral y oriental, y me dan 33.5 millones menos para el próximo año. ¿Por qué razón? Se está haciendo una redistribución, ¿verdad? El presupuesto es casi que un organismo vivo, ¿verdad? Y hay que hacer una redistribución adecuada de los recursos dependiendo de dónde se necesitan. Eso no significa que en un momento dado no se pueda hacer reorientación de recursos de una región a otra. Eso es potestad, ¿verdad?, de la Secretaría de Estado de Salud, poder hacer esa redistribución. Actualmente se trabaja con las estadísticas que cuenta cada región y sobre esa base se hace el presupuesto, ¿verdad? Son rubros que se van trabajando uno a uno para poder dar la mejor opción y más viable en el tema de presupuesto y dar a donde se tiene que dar más, aunque eso signifique quitar en otra región, hacer una distribución lógica y ahora bien, adecuada. pero hablamos del primer nivel de atención, que es el más cercano a la población. Esta disminución de 33.5 millones no traería un deterioro en la atención. No, porque el primer nivel de atención siempre va a tener robustecido a través del presupuesto todas las estrategias que se tiran a primer nivel de atención, ¿verdad? Siempre las estrategias, los programas y componentes especiales están robustecidos. Por ejemplo, las enfermedades inmunoprevenibles. Pasamos de tener 12.3, si no me mal recuerdo, que estaba presupuestado vacunas para este año, a 14.7 para el otro año. Y eso va para primer nivel de atención también, sobre todo primer nivel de atención. Entonces, es un tema
difícil hablar en un ratito, ¿verdad? Mostrar cómo es que se hace esa distribución lógica y adecuada, darle sentido común al presupuesto y dar a donde se tiene que dar. Pero eso no significa que las carteras de Estado no puedan hacer reorientaciones en el camino durante su ejecución, ¿verdad? Eso lo puede hacer la cartera de Estado, cualquiera, incluso las autónomas pueden hacer reorientación de fondos para poder oxigenar determinadas áreas, determinadas regiones, un hospital, etc. Aunque lo ideal sería tener un monto fijo, ¿no? Para luego, Sí, luego incurrir en ese tipo de reorientaciones, pero bueno. Lo ideal sería tener un presupuesto un poco más grande para salud, siempre es algo que se ha necesitado, pero lastimosamente tenemos que entender que estamos en una dinámica económica donde tenemos que aprovechar cada centavo, y eso es lo que nos dice el señor presidente, aprovechar cada centavo, estirarlo hasta donde se pueda, trabajar con lo que tenemos, y lo hemos probado, se lo hemos probado a la población, con un presupuesto en ejecución, y hemos logrado tener el 100% de abastecimiento del cuadro básico del Ministerio de Salud. Ministra, vamos a invitarla de nuevo porque me quedaron muchos temas que conversar esta mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. No, perfecto, Wendy. A la orden y cuando quiera. Mucho gusto. Hacemos una pausa y regresamos con el presidente de ANDA. No nos cambie. Okay.